A Andrés Aciaín, economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Andrés, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuento Cuento. Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo están? Bien, bueno, Andrés, primero, antes de meternos con el tema más económico, te consulto por los resultados. ¿Te esperabas un resultado como este? Como el que tuvimos en el día de ayer. Mira, esperaba un mal resultado para el peronismo, no esperaba lo de Milei, digamos, ¿no? Creo que ahí sorprendido como todos en cuanto a la performance de Milei, no en cuanto al peronismo, que más o menos era lo esperable en términos de voto. ¿Ves una reacción por parte del pueblo al estilo voto bronca? Sí, o sea, claramente lo que hay es una reacción de un voto en contra de los que estuvieron gobernando los últimos años, ¿no? En base a la falta de resultados en las gestiones. Y creo que el malestar económico por ahí se transforma después en un voto bronca a lo político, también canaliza después otras cosas, ¿no? Porque ahí metido se mezclan, digamos, ese voto bronca económico por ahí de los malos resultados económicos de las últimas dos gestiones con ya cuestiones más particulares, ¿no? Desde votos por cuestiones religiosas, cuestiones de el feminismo, tiene distintas cosas donde hay una reacción y un voto conservador contra la protesta social, contra un montón de expresiones, ¿no? Me parece que se amalgaman, digamos, todas esas cuestiones, pero está claro que el fenómeno Milei se explica por un desgaste de los dos partidos que gobernaron últimamente, el peronismo y y Cambiemos, cuyos programas no pudieron dar una viabilidad económica, digamos, y terminaron, en el caso de Cambiemos, en una crisis de deuda y de devaluación, y en el caso nuestro con una inflación altísima y la economía estancada. Dos partidos que medio que se vacían y ahora, en cierta forma, se van transformando en cáscaras, digamos, de gestión de un programa económico que pasa a ser directamente por el Fondo Monetario Internacional. Y la salida no es una salida clara, ¿no? Claramente el voto de Milei no es disruptivo, si Milei está diciendo vamos a hacer un ajuste peor que el FMI o esas cosas, yo lo entiendo más como un voto de rechazo, ¿no? A la política y a la falta de resultado económico. Y Andrés, respecto a las medidas que se tomaron esta mañana, esta mañana el Banco Central devaluó fuertemente el peso en el mercado oficial, ¿no? El dólar mayorista subió un 22%. Sí, tiene que ver con que me parece que dos cuestiones. Una, por un lado, que venía pidiendo el FMI una devaluación, el gobierno la resistía. Creo que visto los resultados electorales, el gobierno decidió devaluar para tener la chance de que el fondo le baje la plata, sentarse a negociar como cediendo, digamos, no se vio con una idea de fortaleza, ¿no? Frente al Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado también en una perspectiva propia de ver cómo llegar a la próxima elección sin que se le vacíe el Banco Central de Reservas, y optó por una devaluación brusca de entrada de un 20%, diciendo bueno, devaluamos y aguantamos. Hay que ver si lo logra, ¿no? Hay que ver cómo viene la jornada en términos cambiarios, pero me parece que es una doble estrategia, por un lado la presión del fondo y por otro lado también una estrategia propia para cuidar reservas. Que va a tener un impacto inflacionario, ¿no? O sea, la inflación no va a bajar, claramente se va a acelerar. Claro. Da la sensación de que esto el gobierno lo tenía previsto para después de las PASO, ¿no? No lo hizo antes porque no hubiera resultado un tanto antipática la medida antes de las PASO. Sí, claramente lo estaban esperando, digamos, de la meter al otro día en el medio del quilombo electoral para que el tema de la suba del dólar pase un poco desapercibido, pero el impacto en los bolsillos, digamos, que se va a empezar a transmitir ahora, no va a pasar desapercibido en cierto sentido. Uno lo que ve también es que las herramientas de política económica para tratar de dar vuelta a este resultado electoral están muy trabadas, ¿no? Porque sí, estás devaluando todavía mal en la elección y no tenés un plan de ajuste encima para cumplir con el fondo para que te bajen la plata y no quedar en default y no que bueno, difícil lograr políticas de ingreso que generen otra perspectiva, otro humor social. Y en la política inflacionaria devaluando, imagínate que no vas a bajar la inflación, sino que se va a acelerar. Entonces,
el panorama no es bueno en lo económico, como en perspectiva a ver si el oficialismo va a poder dar vuelta este mal resultado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece que implica para los mercados que haya ganado Javier Milei? Digo, ¿los pone más nervioso al mercado o por el contrario? Me parece que una incertidumbre, ¿no? Porque si bien las ideas de Milei aparecen muy favorables al mercado, porque dice básicamente dejemos que el mercado regule todo, ¿no? Hasta quería cobrarte caminar por la vereda, digamos. Entonces uno diría tendrían que estar contentos los mercados, pero después es una persona que uno la ve media, digamos, no muy confiable como personaje en sí, ¿no? Bastante inestable, medio mesiánico, no tiene estructuras, no tiene acuerdos claros, te la puede pegar de frente a todo el país, ¿no? Entonces también los tipos tienen empresas, tienen negocios, digamos, viene un desquiciado que dice que quiere dolarizar $100, el otro día sube el dólar 1000%, digamos, se deteriora toda la situación económica, entonces también se ve arriesgado, ¿no? Eso se vio también en la bajada de los bonos, digamos, se ve como un salto al vacío, digamos, pareciera, y eso asusta también al mercado, por más que Milei decía que va a ser todo a favor del mercado, muchas de las propuestas de Milei son bastante inviables, entonces uno lo que ve más es una posibilidad también de ir a una situación de colapso social y económico, ¿no? Que salte la inflación por el aire, que haya quilombo todo el día en la calle, sindicatos, huelga, piquete, digamos, se desmadre toda la situación social, represión política, un país convulsionado que no es bueno para hacer negocios tampoco. Salvo algunos, ¿no? Que siempre hacen negocios en el medio del quilombo, ¿no? Los que se quieran quedar con algunas partes de los recursos naturales que los malvendan a cambio de unos dólares parece ser una devaluación que va a fracasar acá en la China, digamos. Salvo, digamos, grupos de negocios particulares, los tipos que tienen empresas hace años que venden regularmente, sobre todo en el mercado interno, no creo que estén muy felices. Estamos hablando con Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Andrés, ¿ves todavía factible la posibilidad de un plan de estabilización? Sí, nosotros desde eso, Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, venimos propugnando hace muchísimos años la necesidad de un plan de estabilización. Yo creo que si el oficialismo hubiera hecho un plan de estabilización exitoso, obviamente, no estaríamos en esta situación política, ¿no? Ni económica. O sea que claramente el no hacer nada frente a la inflación, lo peor, digamos, subirse a planes ortodoxos que ya fracasaron cuando lo aplicó Macri, y aplicarlo pero en una forma media quejumbrosa, digamos, media distinta, tampoco tiene ningún resultado, y lo estamos viendo, y creo que eso es lo que le abre después la puerta a toda la derecha, porque fenómenos como Milei se explican solo porque empiezan con un discurso que va a terminar con la inflación, con la dolarización. Bien, los que conocen un poco más, saben de economía, dicen no tiene cómo hacerla, cómo aplicarla, va a ser un desastre, bueno, pero por lo menos para la gente común tiene una propuesta. El oficialismo tiene una inflación del 100% cargada en espalda y no habló de qué va a hacer con la inflación, y no tiene una idea, ¿no? Entonces, claramente es necesario. Ahora, si me deciden los tipos políticos en una Argentina que está al borde del límite de dólares, con la soga al cuello del FMI en el marco de 2 elecciones, cualquier intento de aplicación de un programa ahora es bastante inviable, ¿no? En términos de capacidad de gestión. ¿Y por qué crees que no lo hizo antes? Digo, ¿esto tiene relación con las negociaciones con el Fondo Monetario? Mira, me parece que hay de parte del oficialismo de entrada, el oficialismo porque prefirió, como en todo, no hacer nada antes que arriesgarse a hacer algo. Hacer algo implica, la acción siempre implica la posibilidad del error. Y este es un gobierno que decidió, para no equivocarse, no hacer nada, y ese fue más grave error, incluso en el plano de la política antiinflacionaria, ¿no? El miedo a un plan, la idea de que un plan puede fracasar, entonces mejor no hagamos nada, sigamos así. Se duplicó la inflación, fue el resultado de esa política. Y después Massa se asume en medio de una corrida cambiaria, y creo que ahí
lo que prima la idea es que si no se logra estabilizar mínimamente la situación cambiaria, no hay una condición mínima necesaria para lanzar un plan de estabilización, ¿no? Creo que ya en el último año y medio primó la idea de esa, digamos, que no están dadas las condiciones mínimas que por ahí se puede haber aplicado los primeros 2 años de gestión de Alberto, ¿no? Que si bien la situación era compleja, teníamos superávit comercial, había justo una situación excepcional como fue la pandemia, que permitió un superávit de turismo, cosas que nunca se daban en las cuentas de Estado, no juntamos ni $1 y no lanzamos un plan de estabilización. Y ahora cuando ya estás colgado en el caño para que no te llenen de goles, está difícil lanzar cualquier contraataque, ¿no? Nunca se pierde la esperanza, podría lanzar por lo menos un congelamiento general de precio, pero el resultado puede ser peor, ¿no?